Bueno, muchachos, acá estaba grabando el análisis semanal, pero resulta que le di a empezar transmisión y no a grabar. Hice todo el análisis del macro trader y creo que todo eso se perdió. Son las 8:34, estoy mamado y estallado, estoy por fuera todo el día, entonces no voy a pasar. Lo único que les voy a decir, para las personas de la comunidad, por favor, vénganse aquí a la sección que opinan de la noticia, el chat de Trading Legends. Miren que ustedes tienen acá una serie de subtopics. Se vienen aquí a. Acá les mandé ya el de criptomonedas. Se viene a la sección de qué opinan de la noticia. Empiecen en orden. Acá están está el calendario económico de esta semana para que se preparen. Bonos, es importante que lean esto. Me faltó subirles LQD y HYG. El tema de bonos, cómo está esa migración de capital hacia los bonos, cómo están posicionando. Acá vemos un resumen en posicionamiento COT. Este primer punto es cómo vimos esa semana pasada. Es decir, recuerden que el COT siempre sale con una semana, o sea, hoy tenemos los datos de la semana pasada. ¿Listo? Y los datos que teníamos para la semana pasada eran los datos de la semana antepasada. Entonces, de la semana antepasada, que nos preparamos la semana de trading de la semana pasada, esto fue el resumen de lo que habíamos visto. ¿Ok? Esto es lo que teníamos nosotros en nuestra bandeja hasta este nuevo reporte que ya subimos. Este segundo punto es qué cambió entre la semana antepasada y la pasada. Ese posicionamiento de COD, cómo cambió. Entonces vengan a sacarlo y leen. Y el diagnóstico general actual de cómo está la exposición institucional. Aquí el macro trader les da eh, una un resumen. ¿Listo? Acá el MacroTrader también se envía un bias code semanal y lo hace por activo para que ustedes vengan y lo lean. Unas conclusiones. De aquí ya venimos otra vez ya al tema fundamental, lo que sabemos, es decir, los datos que tenemos al día de hoy, qué tenemos bajo nuestra bandeja, cómo nos preparamos porque tenemos CPI el día jueves, PPI y Michigan Inflation Expectations el viernes. Entonces, ¿qué sabemos? Acá les dice cuáles son las que nosotros debemos de enfocarnos para la próxima semana y este tipo de noticias para los que estén apenas aprendiendo que miden. Una breve explicación, ya ustedes pueden profundizar después más. Y nos saca unos escenarios que ustedes saben que es un ejercicio que hemos venido practicando en el pasado de que el macro trader nos intente por porcentaje anticipar el posible. O sea, yo no, no quiero incentivar porque recuerden, o sea, yo no soy partidario de que ustedes tengan que, o que nos volvamos aquí unos apostadores, unos pronosticadores. Vamos a pronosticar qué pasa con la noticia. Yo pronostico que eso sube. Yo pronostico que eso cae, el Dow Jones va a caer a 33.700. Yo lo pronostico porque yo soy fulano de tal, yo soy don putas, yo soy juepucha para dibujar grafiquitos y líneas aquí en el TradingView, soy el putas, soy una eminencia, pero de ahí para atrás, cuando ustedes van y miran a todos estos manes que se creen oráculos del mercado, inrentables, pésima gestión del riesgo, pésima gestión emocional, no han hecho un peso y mantienen es de, de queriendo imponer su posición, de que son mejores porque ellos adivinaron, porque yo lo dije, porque yo les dije, porque yo les dije, porque yo lo dije. Muchachos, no tengo nada en contra de los oráculos del mercado, que lo vemos muchos en redes, pero yo los invito. Yo anteriormente quería ser un oráculo del mercado y de eso no se trata invertir. De eso no se trata este mundo de las inversiones. No solamente lo vamos a dejar en trading, sino este mundo de gestionar un portafolio de acciones, el mundo de gestionar un portafolio de criptomonedas. Yo en este momento el portafolio de acciones voy negativo. Tengo un negativo, pero yo vengo con un acumulado de más de 600% del año pasado. Entonces, otro oráculo estaría riéndose y diciendo, ah, ese marica ahí va perdiendo en esta tanto, le digo, pero no echa para atrás que uno trae un porcentaje acumulado de un 600%. Entonces yo me puedo dar el lujo de perder, ir negativo en una posición del 50 y aún así seguir aumentando mi exposición. Entonces, yo considero, a mi forma de verlo, que uno tiene que ser reactivo. Prepare, y por eso se está haciendo este ejercicio con el macro trader, porque es algo que tengo más pensado a largo plazo, y es muéstrenos para que
Las personas no con el propósito de pronosticar, ojo, sino más bien con el propósito de que ustedes se preparen para la siguiente semana. Entonces, si el macro trader les pone un porcentaje, que es un ejercicio que quiero hacer más que todo para ver qué tanto puede la inteligencia artificial anticipar al tener tantos cálculos, pero lo más importante de esto es, aquí me está planteando tres escenarios y para estos tres escenarios tengo que tener ciertos resultados, ¿ok? Entonces, esto que me permite que si yo tengo estos tres escenarios, si yo veo que este escenario uno queda cancelado y el 2 y me queda el 3, pues yo puedo organizar un día, puedo organizar mi posicionamiento en base a ese escenario o quedarme fuera del mercado en base a ese escenario. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto tómenlo más por ese lado, no por querer adivinar, por querer anticipar o por querer ser los oráculos del mercado. No. Esto es más que todo para que ustedes se preparen y si quieren váyanse al macro trader y háganle más preguntas y tengan ustedes unos posibles escenarios y reaccionen en base a lo que vayan viendo. Nosotros somos minúsculos en esto y pretender creer que nosotros vamos a tener más razón que los que tienen mucho más alcance, muchos más ingresos, mucho más capital a la hora de querer invertir, pues es un poco eh, irresponsable a mi forma de verlo. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchachos, vayan y denle una miradita a esto. En el chat de comunidad yo les había cargado también un resumen, por acá quedó, de lo que era la geopolítica y tarifas. Entonces hablamos de Estados Unidos y China, sobre la guerra comercial, Estados Unidos versus Irán, tensiones nucleares y militares. Hablamos sobre China versus Taiwán, de que hay maniobras militares, Rusia y Ucrania, cómo va ese conflicto, cómo va ese avance de paz y cómo este tipo de temas de geopolítica pueden eh, implicar o tener implicaciones en nuestro vías fundamental. ¿Listo? Con una conclusión final. ¿Listo? Entonces creo que es fácil, no, bueno, fácil no, pero eh, no les va a quitar mucho tiempo para que ustedes empiecen a preparar su día. Ahora, vámonos por acá a la gráfica del oro, vamos a ver puntualmente los activos que nosotros nos gusta tradear. Vamos a ver si esto termina de cargar algún día. Bueno, acá ya tenemos el gráfico del oro, estamos en gráfica semanal. Súper importante marcar nuestro alto y mínimo semanal, los cuales van a actuar como nuestros key levels. ¿Qué tenemos acá para resaltar? Si vemos la semana anterior no hubo desplazamiento al alza ni a la baja y que este nivel del mínimo semanal que viene siendo el 3016 va a ser o va a actuar como un nivel muy importante a la hora de tradear por encima o por debajo. Lo mismo para el 3167.9 va a ser muy importante, ¿ok? Otro nivel que yo quiero resaltar por acá será este punto del 3092, donde pues si vemos un posible trading por encima o cotización del precio del 92 nos puede extender al 167, ojo que estamos en gráfica semanal y ya extendiéndonos por encima del 167 pues podríamos ver una subida mucho más fuerte al alza. Ahora, lo que hemos hablado del posible camino bajista, traer por encima, por debajo del 3016 pues podría traernos un camino tal vez más bajista para el oro, posiblemente esta zona de los 2938. ¿Listo? Vamos a ver esto en diario. Ya haciendo este recorderis o este tema en semana, tenemos un bias mixto en la parte técnica y tal vez podríamos decir que podemos complementar más con CPI y PPI y con la data de empleo entre jueves y viernes, pero es posible que hasta que no veamos o técnicamente tradear al oro por debajo del 3016, entrar en cortos puede ser algo complicado. ¿Listo? En base a mi estrategia, en base a mi estrategia. ¿Listo? Acá estamos en temporalidad diaria, creo que es algo fácil y sencillo de ver. Tenemos acá nuestra zona del 3092, tenemos acá nuestra zona del 2938 y vemos nuestro key level que será nuestro mínimo semanal del 3016. ¿Ok? En diario ya vamos viendo que esta zona del 3092 pues será una zona muy fuerte de posible inducción. Vamos a ver, quiero meter esto aquí. Gris claro. Posiblemente es una zona de inducción en ventas, como ustedes pueden ver acá. Y yo no sé acá cómo tomarlo.
porque acá tenemos dos versiones y no quiero que se vayan a reír y es, esto era un cambio de intención en compras, establecimos el máximo y un retest, ¿listo? Zona de compras y esta zona de compras nos debería traer una cotización por encima, tanto a este punto como a este punto. Si yo ya empiezo a ver rechazos, vamos a ahorrar. Si yo ya empiezo a ver rechazos, borramos este también. Aquí, pues, quiere decir que este rango posiblemente puede extenderme hasta el 316. Si cierro por debajo del 316, puede extenderme hasta el 938. Pero si yo veo que esto me hace esto, ojo con los cortos, ¿ok? Porque en este orden de ideas, si yo veo, a ver, les lo resumo, lo que me gustaría ver a mí, no me, o sea, me puedo estar yo equivocando. Es decir, yo me gustaría ver si yo fuese a entrar en cortos en esta zona, que en este momento no tengo la confirmación, es ver un mechazo y volver a traer por debajo el 92. ¿Ok? Porque todo lo que sea ver un mechazo, un retroceso y cerrar por encima, no sé, hacer algo así, 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 y volver y cerrar por encima del 92, para mí va a ser más alcista que bajista. ¿Ok? Así en el reporte con Médica que ampliaron el posicionamiento en cortos. ¿Ok? Porque eso quiere decir, para mí, en base a mi estrategia, que esto sí fue breakout, retest, nuestro típico modelo de entrada del cambio de intención, con otras confirmaciones obviamente, y posiblemente tener target 1, target 2. ¿Ok? Entonces lo que nosotros queremos ver es esos targets, que son zonas de presión vendedora. Si vamos en compras, necesitamos flipear. Y si vamos a empezar a vender, necesitamos que las zonas no se flipeen. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar eh, vigilando y vamos a vigilar esta zona entre el 3112 y el 3167 o 3168. Ok, ojo con este nivel. Vuelvo y les digo, queremos ver activación y cierre por debajo. ¿Listo? Cualquier activación y cierre por encima nos anula los cortos. ¿Listo? Eso para el oro. Zonas de compras. Muchachos, tenemos zonas de compras inferiores muy interesantes. Muy, muy interesantes que yo me animaría a llamar todo esto una posible zona de compra muy interesante para el oro. ¿Ok? Vamos aquí a poner esto acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que a mí me interesaría ver, intentar interactuar. Eh, tengan muy presente este punto del 3016. Por ejemplo, si no sé, el precio no llega hasta la zona que nosotros queríamos ver acá arriba, sino que simplemente sube hasta, por ejemplo, hasta esta zona, no sé, algo en 4 horas, en 8 horas, 6 horas, y empieza a traernos por debajo del 316, creo que podría ser una confirmación para poder buscar estos cortos hasta esta zona. ¿Listo? Entonces, esos son los panoramas que tengo yo para el oro. Vamos con US30. Bueno, acabamos con el petróleo. Vamos a ver un análisis de petróleo. Semanalmente tenemos ruptura de la zona, este que es 66,448. Y esto es prácticamente el mismo movimiento que yo quiero ver en Bitcoin, que lo estábamos hablando en el pasado. Ahora lo que yo posiblemente lo que pasa es que es muy difícil intentar anticipar. Yo acá tenía una compra comprada desde el viernes que la había marcado, em, pero es muy difícil intentar anticipar porque tenemos tensiones entre Irán y Estados Unidos. No he leído mucho al respecto, sí he visto un par de noticias, no sé qué tan grave puede ser, pero esto podría afectarnos tanto de manera negativa como positiva. Y tomar posiciones en ese momento es algo complicado porque es intentar adivinar si va a escalar o no va a escalar. Por lo general pasa siempre lo mismo, va y viene, movimiento militar, amenaza militar, soporte del amigo, soporte del otro amigo. Ahorita Estados Unidos por todo el tema tarifario está como muy solo, por toda la salida de la ONU, por toda su presión también de la Unión Europea, entonces hay que ver cómo va reaccionando la gente, ¿no? Pero para mí, esta ya sería una zona de compra. Si esta zona de compra queda siendo válida, pues debería llevarnos hasta la zona donde hicimos la ruptura. Y para seguir sosteniendo largos o querer buscando largos, pues obviamente necesitamos flipear esas zonas hasta este posible nivel. Yo ya vería un flipeo hasta este punto de los 70.182 y rompiendo esos 70.182 nos vamos hasta los 77.685. ¿Listo? Pero si vemos en el caso contrario, no sé, activación, cierre por debajo, pues podría indicarnos primero una nueva visita a esta zona y ya rompiendo esos mínimos de key levels podríamos estar hablando de ver un petróleo tal vez más bajista en los próximos meses, ¿ok? Eso es lo que yo veo. Acá teníamos nuestra zonita marcada, tal vez podríamos ubicar una zona acá.
que sería un trade prácticamente 1 a 2 a nuestra zona de salida. Yo creo que sería un trade eh, responsable de tomar, pero pues sí, no es un secreto que últimamente ha venido sufriendo bastante. Aquí sí tomamos una compra y sí me mamé el stop out. Entonces por eso precisamente quiero tener acá cuidado, ¿listo? Vamos con el siguiente, vámonos con SPX. Bueno muchachos, el SPX tenemos nuestro alto y mínimo semanal. Obviamente tenemos una clara semana con desplazamiento. Aquí marcamos nuestro mínimo de la semana no pasada sino antepasada y esto vendría a funcionarnos como un key level. ¿Qué quiere decir esto muchachos? Que es posiblemente ya nos puso pierna bajista, bounce, pierna bajista y un posible bounce. Eh, para resaltar en este momento que estoy viendo, estamos tradeando primero por debajo del previous weekly low bajista, segundo, estamos trayendo por debajo de nuestro key level del cambio de intención bajista, aunque abrimos con un gap, esto es bajista, y esto ya nos pone en una dirección hacia la posible zona en gráfica semanal, ojo, de los 4.578. ¿Qué quiere decir esto? De posiblemente ver un retroceso del precio actual de un 7.13% en mi target, digamos, semanal. Obviamente, si yo quiero refinar y sacar zonas de compra, podría decir que acá yo puedo tener un posible nivel comprador entre la zona del 3.833 y los 4.253. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos ver un retroceso aún mayor. ¿Ok? Si vamos a trazar a la base el 13 y al mínimo el 22%. Listo, esto es prácticamente el escenario que está proponiendo Jim Cramer, al cual podríamos decir que va a pasar totalmente lo contrario, pero igual podríamos ahí simplemente eh, marcar. Ahora, quiero ser general y espero que se tomen el tiempo de ver este video, por eso me estoy extendiendo yendo punto por punto, creo un poco más pausado, y es cualquier compra que yo haga ahorita en índices van a ser bounce backs, es decir, son trades de alto riesgo, de alta probabilidad de fake out, pero con un muy buen riesgo-beneficio, que si le pego al trade voy a poder tener una muy buena recuperación. ¿Por qué? Porque si yo voy acá y quiero ubicar en una venta semanal, yo estaría hablando de posiblemente ver un rebote en índices para continuar vendiendo de un 14%. ¿Listo? Y eso como day trader que me conecto todos los días me puede generar un muy buen margen de juego. ¿Listo? Pero yo no puedo buscar compras si tengo este escenario, si sigo cerrando por debajo de mi key levels, ¿ok? Si yo sigo buscando mi key levels, lo más sensato para buscar compras es en esta zona. Para buscar esas compras de rebotes o contra tendencia, yo como mínimo necesito cerrar, no, como mínimo no, o sea, lo que necesito es recuperar el cambio de intención y recuperar ese mínimo semanal. ¿Listo? Ahora vamos a ver eso en día para que sea un poco más al detalle. Ustedes van a ver un poquito más la estructura. Estamos en SPX, ya vamos para hoy, vamos para NAS. ¿Listo? Vamos que si acá dio la ruptura, podría darnos un pullback, me encantaría, pero en diario sigue estando muy feo. Día con desplazamiento, tomamos ya el mínimo porque abrimos con gap y estamos trayendo por debajo. Lo más sensato en este momento son ventas, pero vamos a ver mañana en la apertura. Yo creo que mañana es un día ideal para dejar que el mercado se desarrolle, para estar tranquilitos. Creo que ha pasado bastante cosa, pasó mucha cosa la semana pasada. Creo que Donald Trump vuelve a hablar el miércoles sobre tarifas para ver con quiénes ha podido negociar, con cuáles no, que con Vietnam está negociando, que Nike está subiendo. Entonces, creo que tenemos mucha cosa y tenemos esta semana que saber navegar el trade. ¿Listo? Si yo me logro ubicar con un buen trade, creo que podemos es gestionarlo durante la semana y estar tranquilitos. ¿Listo? Entonces, vías técnico bajista para el SPX, posible zona para vender esta zona superior y todo lo que sea cierre por debajo de nuestros key levels nos puede extender hasta la zona del 4600. ¿Qué zonas más detalladas, Juan David? Vamos a esperar mañana y ya cuando nos volvamos a conectar martes, miércoles, jueves y viernes, pues vamos actualizando esas zonas de day trading. Listo, recuerden que esto es algo más de preparación semanal, donde vemos semana y diario. Yo no me bajo más. ¿Ok? Vamos ahora con el Dow. Bueno, acá tenemos nuestro amigo el Dow Jones. Eh, prácticamente similar a lo que es SPX, aunque el Dow Jones con ese gap para mí está cerrando por encima ya del primer key level, lo cual me puede decir que tengo que tener paciencia si quiero seguir buscando cortos, pero aún seguimos trabajando por debajo del mínimo semanal. ¿Listo? Entonces, pendiente mínimo semanal y 37.438
gráfica de Vantage, en esta sesión de TradingView tengo Vantage eh, para el Dow, ¿ok? Ya cuando yo continúe viendo cierres, vamos a hacer el mismo análisis que aplicamos para el SPX, yo ya vería un Dow como mínimo a la zona de los 35.503 sin querer ser un oráculo del mercado. Quiere decir que el precio actual tendría que caer un 5% más y si refinamos la zona, pues vamos a tener que refinar una zona más o menos por este nivel, que significaría un posible caída del eh, a la base el 10% y al mínimo 16%. Que si estamos en un mercado bajista, que un mercado bajista es el 20%, ese no es mi labor, ese no es mi expertise, eso se lo dejo a otro, yo simplemente voy a traer lo que yo vea. Si mi estrategia, mi intuición y mi vida es fundamental con mi macro trader me dan compras, voy a comprar. Si me dan ventas, voy a vender. Si no me siento cómodo vendiendo, no vendo. Si no me siento cómodo comprando, no compro. ¿Listo? Lo que sí tengo claro, como se los dije, es todo lo que sea con índices, buscar compras, tiene un buen riesgo-beneficio, pero tiene una muy baja probabilidad de acierto. Entonces, eso sí lo va a tener muy en cuenta. Pasa lo mismo, tenemos una zona muy interesante arriba para continuar vendiendo. Entonces, la posibilidad de ver un rebote, pienso que han salido tantas cosas malas que el mundo está tan negativo de que todo se va a ir a la conchinchina, puede pasar, pero no se extrañen de que así como vimos esa corrección, podamos ver una subida. No estoy diciendo que vayamos a subir, pero es algo que hay que tener bajo papeles, ¿ok? De que podamos ver un repunte a esta zonita de nuestro interés, que sería algo bueno, ¿ok? Em, ¿Qué más les puedo decir, muchachos? Mañana miramos, creo que hay que dejar que todo esto se desarrolle. En este momento no deberíamos de estar preocupados por posicionarnos en el mercado, en hacer absolutamente nada. Vamos con NAS. Ok, antes de cambiar a NAS, les digo, vías bajista para el Dow, obviamente porque tuvimos una semana con desplazamiento. Ok, en diario también está bajista. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo vemos el Dow mañana. Vimos que tanto jueves y viernes, de jueves para viernes, vimos un muy buen movimiento en sesión de Londres y en Nueva York se vino dando casi después de las 11, 12 de la tarde. Entonces, aunque el viernes que traíamos, tomamos unos muy buenos cortos, fueron más o menos entre los dos cortos casi 600 puntos, más o menos. Ahora sí, vamos a NAS. Bueno, acá tenemos el NAS, creo que es prácticamente un copy-paste de la acción de precio de tanto de US30 y SPX, sin querer decir que se muevan iguales, porque son activos, diría yo que diferentes. Ahorita un momento. Pero lo mismo, para el mayo le tenía marcado dos key levels para darme a entender. Era el primero el 17.100, que la pérdida de ese 17.100 me iba a llevar a los 16.269 y la pérdida de esos 2.669 me iban a llevar a la zona de los 15.700. ¿Listo? Entonces, como ven, es posible que vamos a marcar acá a lo oráculo, posible zona de compra en semana, de que actualmente pueda el índice caer entre un 11 y un 16% más. ¿Ok? Eh, Vender o no vender aplica lo mismo que hemos venido diciendo para el Dow y para el SPX. Todo lo que sea cerrar por debajo del 17.100 ventas hasta el 16.298. Como tenemos un gap, vamos a esperar. Si de pronto tenemos un escenario mañana que estemos por debajo de este punto, pues podemos vender hasta esos niveles que tenemos inferiores. ¿Ok? Ya que no vamos a tener algo de mayor peso fundamental hasta jueves y viernes que nos comandan, a no ser de que haya algún cambio en temas de geopolítica y algún cambio con tarifas, mucho más importante aún, que Trump anuncie algún tipo de negociación o algo más que todo con el sector servicios. Verifique muy bien estas empresas que componen el Nasdaq, las más importantes, las 8 principales o las 10 principales, para que tengamos una idea de lo que podría afectar. Tenemos una zona superior, semana con desplazamiento, semana bajista, diario tenemos una zona superior para vender y tenemos zonas inferiores. ¿Listo? Entonces creo que no hay muchos cambios, la verdad es un poco lo mismo. Vamos a hacer muy pausas. Miren que ahorita ya todo está como cambiando.
El Nikkei se está muriendo prácticamente. Em, ¿Esto cuándo fue? 5 de agosto del 2024 el Nikkei tuvo una caída fuerte. Miren, esto es a lo que yo digo. Obviamente esto es el Nikkei, no es nada, no es Dow, pero muchos piensan que por ver esto acá, esto va a seguir derritiendo. Y miren, por ejemplo, miren lo que hizo el Nikkei esta semana. Yo me quiero volver aquí a ver qué fue lo que pasó. Si vengo a diario, miren, miren lo que hizo. O sea, de ponerme un mínimo, ese mínimo me lo corrigió en su gráfica diaria, 1, 2, 3, 4 días en una misma semana, me corrigió el 18%. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado en caer en el FOMO, en caer en todo el negativismo que hay por fuera, porque las cosas fácilmente pueden cambiar, ¿ok? Entonces tenemos que tomar decisiones informadas y aquí es donde tenemos que tener alineado todo nuestro ser inversor y ser como persona para tomar decisiones frías. Estos son los escenarios más difíciles de tradear, porque son los escenarios que nos hacen que vengamos de una metodología muy bien estructurada y una semana como esta puede cagar todo el trabajo un año, ¿ok? Acá tenemos que estar muy fuertes y muy controlados. Respira. ¿Listo? Entonces, Nikkei derretido. Creo que por acá también tengo el DAX, ¿no? Vamos a ver ese índice del dólar cómo está. El índice del dólar creo que ya lo habíamos anticipado. Ustedes pueden devolverse. Eh, el índice del dólar está rebotando en nuestra zona, pero este rebote como mínimo nos debería traer una reconquista, diría yo, de la zona del 104, ¿ok? Entonces, quiere decir que tenemos que ver un índice DXY reconquistando nuestra zona para poder subir hasta la zona de los 106, entre 106 y 106.915, ¿ok? Si eso no se da, pues es muy posible que el índice nos pierda. Espera que tengo un zancudo. Vamos a matar a este hijo de puta zancudo, me estaba picando. Eh, Caiga por acá, o sea, en el cierre por debajo del 101, ¿listo? De este nivel, vamos a ver algo como ¿listo? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más tengo por acá? No tengo más, ya vimos todo. Démosle una miradita por aquí a Nike, que está subiendo. Recuerden que Nike estará en nuestra posición. Yo sigo adentro, recuerden que yo opero sin stop, pero es un stop, digamos que imaginario. Esto ya lo hemos hablado en diferentes eh, videos y explicaciones. Eh, Ojo con Nike, porque en este momento con el cierre 59, a pesar de todo el acuerdo que está llegando con Vietnam, no es bueno, ¿ok? Se está acercando a una zona de compra, sí, podemos hablar de que tenemos una muy buena zona de compra si yo la refino más o menos por acá, pero podríamos, es decir, vamos a ver mañana en la apertura, porque creo que esto fue jueves, vamos a ver cómo nos cierra para, si nos abre con un gapcito, pero sería muy bacano podernos posicionar en 48. En 48 me gustaría agregar un poco más de compras, ¿ok? Entonces aquí simplemente vamos a quitar esta posición. Lo que yo quiero es en 74.31. Vamos a poner acá. eh, Está nuestra entrada, que se va a llamar el E1, ¿listo? Esto lo vamos a dejar aquí sin que se mueva. ¿Ok? Entonces vamos a dejar esto aquí, se lo borramos. Posiblemente esto es lo que queremos ver. No queremos ver este escenario, que sería un escenario bajista, sino que queremos ver lo que es un escenario alcista. O sea, algo así y una recuperada, por ejemplo, de este punto. ¿Listo? Esto es lo que nos gustaría ver en un escenario alcista. Estamos esperando. Eh, Posible retest. Aquí habíamos hablado de comprar un retest. Ustedes saben que no soy amante de los retest. Venimos de una caída fuerte. ¿Listo? Entonces lo que vamos a esperar es prácticamente todo este nivel, un 50%, y que vuelva a caer hasta la zona de los 84, 85, 87. Acá que quiero ver, este no es mi expertise, acá quiero hablar con Julián y es qué tan afectado se podría ver Baba con todo este tema, porque China sí respondió con el tema de tarifas, qué tan afectado se puede ver Alibaba, porque prácticamente todas estas empresas chinas terminan siempre cediendo y tirándose hacia China. Entonces hay que ver qué tanto puede afectarlos porque Estados Unidos es un mercado grande. Entonces todo este tema del dropshipping, de que venden Amazon y piden en AliExpress, en Alibaba,
y revendes, entonces hay que ver todo este tema cómo va a afectar el mercado, ¿ok? Entonces esto sería una posición que podríamos poner on hold eh, y mirar, no he querido actualizar el mercado, puedo generar, pues ustedes tienen el cuadro, tienen acceso al cuadro, pueden ver dónde están nuestras zonas de compra, cómo vamos. No he vendido nada, sigo aguantando posiciones. eh, y lo que quiero ver en un futuro es simplemente el hecho de ver cómo está el tema de tarifas. Ya con eso, quiénes negociaron, quiénes no negociaron y poder tomar. Ya mientras lo que vamos en ese lapso de tiempo va a ser muy de pánico, muy y van a ser movimientos muy rápidos y se pueden corregir fácilmente y nos pueden hacer entrar en FOMO. Entonces yo prefiero estar tranquilito y tomar decisiones sabias, ¿ok? Novavax repuntó, creo que ya llegó a nuestra zona de compra, vamos a ver, porque ya se nos puede haber activado. Esto es una zonita que tenía marcada yo por acá, pero no, aún no llega a nuestra zona de compra, que era el 50% que mandamos, que sería comprar entre 4.78. ¿Listo? Y el mismo target. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa. Nvidia, creo que esto lo hemos hablado múltiples veces. Estamos esperando una corrección aún mayor. Y no estaba al tanto de qué aranceles o tarifas le pusieron a Taiwán, cómo Taiwán responda, pero creo que Taiwán no se puede, si está peleando con China, no puede pelear con Estados Unidos, entonces muy posiblemente tenga que ceder, ¿ok? Nivel, tenemos esta zona, ojo, que lo más preocupante es esto, ¿no? Esta zona ya fue, me parece una muy buena zona de compra, y ya si perdemos esta zona, pues tenemos una zona inferior. Que si está aquí ya tendríamos que ser algo apocalípticos porque estaríamos hablando de perder un 47% del nivel, ¿ok? Mientras que esta primera zona, pues es un 18, un 20% que no me parece ilógico. Obviamente todo está en un abanico de posibilidades y es posible, pero eh, esto yo no lo veo, o sea, portafolio de acciones yo no lo veo como algo para sacar rentabilidad en un día o en una semana, sino en un año. Si nosotros llegamos a posicionarnos muy bien, podemos tener un año mucho mejor que el año pasado. Que el año pasado para mí fue un año muy difícil de traer y más que todo en spot. ¿Listo? No, por acá tengo GameStop. GameStop sí me gustaría una corrección mucho más profunda. Entonces esperemos. Eh, Disney eh, cayendo fuertemente. Cayendo fuertemente. Disney sí me gustaría ver una corrección. No involucrarme en Disney, aunque llevo aquí desde el 2014 prácticamente, generando unos máximos. Y miren que no sonaría loco, por ejemplo, buscar largos por esta zona, porque un all-time high está en 168%, una zona superior está en 63%. Pero si llegásemos a perder esta zona, yo pienso que sería muy negativo y el FOMO sí nos podría impulsar a ver una corrección aún mayor en Disney que nos podría llevar un 43% abajo. ¿Listo? Entonces, por eso tengo esa zona ahí marcada abajo, pero podríamos decir que esto ya históricamente, por todo lo que hemos visto aquí, 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 y prácticamente que vamos a ver esta semana, es una zona importante de compra. ¿Ok? No tengo acá más acciones. Esto sí, ya para acciones necesito sacar más o menos casi 2 horas para poder grabar el video. Me gustaría estar en la llamada con Julián. También se hicieron unas actualizaciones creo que las de Acciones Colombia que son menores, las podemos mirar. Y de ahí ver cuándo podemos contar con Julián para hacer una actualización de mercado de acciones. Listo, muchachos. No siendo más, me voy a dormir. Descansen y espero que este video pueda dar una guía un poco e invitarlos a que eh, planeen su semana, ¿ok? Planeen su semana, no tomen decisiones impulsivas, intenten controlar la bestia que llevan dentro, o que todos llevamos dentro, ¿ok? Que estén bien y hasta luego.